buenas tardes. Estamos aquí con el profe Oscar Frías. ¿Cómo se encuentra, profe, el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Venimos del instituto a hacerle preguntas sobre los jesuitas. ¿Qué tanto sabe usted? El contexto general, por así decirlo. Bueno, los jesuitas llegaron a la región del Valle de Santiago en 1616, una expedición que llegó por Rotinapa al primer poblado que encontraron, que era San Pedro de Tenerapa. En Tenerapa fundaron la primera villa que hubo en esta región del río. Bajaron, llegaron a Papasquiaro, que es ahora San Miguel de Papasquiaro, segunda villa, y luego bajaron hasta el Valle de Santiago, donde es aquí la Villa de Santiago, y terminaron donde estaban los últimos tepehuanos de esta parte del río, que es en Atotonilco, y ahí fundan la villa de San Andrés de Atotonilco. Esas son las 4 villas de los jesuitas a la llegada a la conquista de los españoles. Se nos dijo que los jesuitas eran personas alfabetizadoras, que venían aquí más que nada con la idea de fundar escuelas. ¿Qué tanto tuvo influencia los jesuitas a la hora de educar al pueblo indígena de aquí de Santiago? De hecho, ellos en la villa de Tenerapa, hacen una población grande, ahora está disminuida, pero una población minera, y ahí forman una escuelita en la parte de las aguas termales. No es una casualidad que los jesuitas fueran buscando las aguas termales. Llegan a Papasquiaro y hacen una villa igual alrededor de la imagen de San Miguel, y luego vienen a Santiago Papasquiaro con la imagen de Santo Santiago, pero no el Santo Santiago de a caballo, que es el de los guerreros, sino un Santo Santiago de pie, que es el Santiago que enseña en el transcurso de la vida, y luego fundan San Andrés. Los 4 santos tienen que ver con la educación, con la forma de educar de ellos. De hecho, toda la grey católica que está aquí, a diferencia de los de Nogoyal y de Canatlán, la grey católica de aquí es formación jesuita, y la del otro lado del cerro, de aquí en Chinacates, es de formación franciscana. O sea, son 2 cuestiones un poco interesantes en esa cuestión. Entonces forman esas 4 villas, y en esas 4 villas después fundan en el municipio, en la cabecera de Santiago, juntan a la gente rica de Papasquiaro y fundan la villa de Santiago Papasquiaro. Y entonces hacen un colegio de enseñanza ya con más recursos, y empiezan a mover lo que es la educación, tanto en mujeres como en hombres. Y eso fue lo que afectó, o sea, que motivó más bien la pelea entre los indios que estaban aquí contra ellos. La resistencia al cambio de los indios originarios de aquí, los tepehuanos, llamados chichimecas, eran nómadas, entonces eran cazadores, eran gente guerrera. Entonces, al momento que quieres educarlos y mantenerlos en un solo lugar, hay una resistencia a ese cambio radical. Ellos tienen una vida nómada al 100%. Entonces empieza una fricción entre ellos dos que genera 2 cuestiones. La primera es, no se doblegan al yugo español, ni con la iglesia, ni con los jesuitas tratando de educarlos a través de la religión, y entonces empieza la rebelión de los tepehuanos. Y los tepehuanos lo que querían era su espacio de libertad en la que ellos vivían. Eso es lo que hace la rebeldía contra los españoles, que finalmente terminan muchas guerras durante varios tiempos. Se nos dijo también que los jesuitas fueron nómadas, que hacían campamentos porque estaban también en una guerra contra el gobierno. Sobre esa información, no sabemos si es totalmente verídica, pero se nos dijo que hay roces, entonces... Mire, los jesuitas, al momento de que agarran parte de la educación y empiezan a construir el nuevo México, el México de la conquista, de la nueva España,
empiezan a tener roces con el gobierno por dos razones, porque la educación jesuita tiene un costo alto. Los jesuitas es una de las grey católicas con más recursos económicos, entonces era una lucha permanente tanto con el gobierno de España y después con el gobierno mexicano cuando ya fuimos independientes. De hecho, los colegios jesuitas que quedan aquí, como la Iberoamericana, como algunos colegios con esa formación, son de gente que tiene muchas posibilidades económicas, entonces tenían una fuerte opinión política porque tenían del lado de ellos a los ricos, entonces sí había resistencias y golpeteos con esa grey porque son fuertes de opinión. Y sobre que fueron nómadas, que no tenían un lugar establecido, que incluso no vivían como tal en casas. No, de hecho los jesuitas formaban conventos grandes y congregaciones con todas las comodidades en algún momento. Eran nómadas, se los llamaban nómadas porque iban junto con los conquistadores. Lo que no podían conquistar los españoles con el hierro de sus espadas, lo conquistaban a través de la religión, y nadie mejor que los jesuitas para poder transmitir la religión católica, que era parte de la conquista del México. O sea, por eso tenemos tantas cuestiones católicas arraigadas y combinadas. El Día de Muertos era mexicano 100% y se lo llevan a España y lo convierten en algo mundial los jesuitas, porque saben que eso controlaba muchas de la forma de ser de las comunidades, y cuando ellos se dan cuenta que puede impactar en todo lo que ellos hacen, se lo llevan. Entonces ellos no eran nómadas, sino eran parte de los conquistadores. Donde había una conquista de los españoles, había jesuitas. ¿Y cuál era la forma en que trabajaban? O sea, ¿había una jerarquización a la hora de trabajar? ¿Había un líder? Sí, todos los jesuitas tienen un liderazgo entendido en tanto en lo educativo como en lo religioso. Los jesuitas se enmarcan a través de los arzobispos indicaciones directas para la construcción educativa. Inclusive son parte de la formación de los sacerdotes. En la parte que tiene que ver con la congregación jesuita. Y ha sido tanto el impacto de los jesuitas mexicanos que pues, muchos de ellos están en Roma tomando decisiones de la educación, de la formación de los padres. Y todos van a Roma para establecerse en la formación jesuita, que es una de las más influyentes en el mundo. Sobre los mártires, se nos habló de que hubo varios representativos de otras partes, de otros lugares, pero de aquí de Santiago específicamente, mártires que conozcan. Mire, en la iglesia de Santiago hay 4 mártires que ellos tienen de la última rebelión tepehuanas, antes de que terminaran los españoles con ellos. La rebelión existe porque empezaron a cobrarle a la gente. Entonces los tepehuanos, acostumbrados a sus liderazgos, vienen y pelean con los jesuitas que estaban solos y acaban con 4 padres ahí. ¿Qué hacen con ellos? Los sacrifican para demostrar y disminuir la presión cultural que tenía la tribu tepehuana con relación a la conquista de los españoles. Ya estaban más del otro lado los indígenas que con ellos, entonces la rebelión se da en ese rumbo, en el rumbo de separarse completamente de la conquista. Entonces el último rey tepehuano, Huamari, hace todo el movimiento con todos los miles de tepehuanos que existían desde Santa Catarina de Tepehuanes hasta la hacienda de las Cacarias, donde se hace la mega batalla que le llaman los historiadores, es en Canatlán, donde hay el enfrentamiento y mueren 10,000 tepehuanos en manos de los españoles, y los jesuitas reconquistan a través de la limpieza que la guerra les deja. ¿Se puede decir que los jesuitas están ahorita actualmente en Santiago o ya hubo un declive de ellos aquí? Los jesuitas sigue siendo la formación de la iglesia. Ahorita las iglesias, como se encuentran distribuidas, es una formación jesuita la que tienen. De este lado
de Santiago Papasquiaro, la villa de Santiago. Santiago, San Miguel de Papasquiaro, la Cristo Rey, la Santa Catarina, los padres tienen formación jesuita. O sea, la Grey no se ha disuelto. Los padres, ellos deciden qué tipo de hábitos van a tomar, si la profesan por los jesuitas o por el hábito franciscano. ¿Cuál es la diferencia? Los jesuitas les gusta vivir bien, en la Grey católica viven bien, y los franciscanos son un poco más modestos en su forma de vivir. Entonces uno lo puede ver con los curas, el comportamiento del cura, todo como hace la forma en que con la gente que se relaciona y todo lo demás, y uno puede ver qué tipo de formación tiene cada uno de ellos. Bueno, eso sería